El frío tic-tac de un reloj de péndulo resonaba por toda la silenciosa casona colonial, aunque sus manecillas jamás se movían. En el gran salón, una silla de ruedas vacía permanecía inmóvil junto a la chimenea de cantera, como esperando a alguien que nunca llegaría. Y ahí, bajo la tenue luz que se filtraba por las pesadas cortinas, estaba sentado Lucas Herrera, un hombre cuya fortuna podría comprar cuadras enteras del centro histórico de la Ciudad de México, pero que no podía adquirir un solo momento de paz. Sus dedos arrugados temblaban sobre una fotografía desvanecida por el tiempo que mostraba la sonrisa de una mujer que una vez iluminó su mundo, ahora solo sombras y arrepentimiento. No sé desde dónde me estás escuchando. Tal vez estés viendo una fotografía vieja tú mismo o recordando a alguien que perdiste hace mucho tiempo. Quizás estés sentado en un cuarto silencioso, sintiendo el peso de los años que han pasado demasiado rápido. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy tocará los rincones más profundos de tu alma. Esta es la historia de Lucas Herrera, un hombre que poseía todo lo que el mundo consideraba valioso, pero vivía con una pobreza de espíritu que ninguna cantidad de dinero podía curar. Y es la historia de Sofía Rodríguez, una niña de 10 años de la pequeña comunidad campesina de San Miguel del Valle, cuya fe sencilla haría pedazos los muros alrededor de su corazón. El viento otoñal sacudía las ventanas de su mansión en la colonia Roma Norte, donde cada superficie brillaba con el lustre de la riqueza, pero carecía del calor de un hogar. El aroma del cuero caro se mezclaba con el olor estéril del equipo médico, creando una atmósfera que se sentía más como una prisión lujosa que como un lugar de refugio. Lucas había construido un imperio de cientos de millones a través de inversiones estratégicas en bienes raíces, acciones tecnológicas e incluso criptomonedas. Solo su cartera de bitcoins podría financiar el presupuesto de un país pequeño. Sin embargo, mientras estaba sentado ahí rodeado de los frutos de su éxito, se sentía tan vacío como las habitaciones sin usar que se extendían interminablemente por su hogar. Habían pasado 6 meses desde el accidente que lo cambió todo. 6 meses desde que sus piernas fueron aplastadas bajo el metal retorcido de su Bentley en Paseo de la Reforma. 6 meses desde que se había sentido verdaderamente vivo. El dolor físico había disminuido, reemplazado por un dolor más profundo que ninguna cantidad de morfina podía tocar. Sus activos continuaban creciendo. Sus dividendos llegaban como un reloj, y su portafolio de inversiones florecía bajo el cuidadoso manejo de sus asesores financieros. Pero, ¿de qué servía la riqueza cuando no podías sentir tus propias piernas? ¿Qué valor tenía el dinero cuando la mujer con quien planeabas casarte se había marchado, incapaz de manejar la realidad de amar a un hombre roto? Lucas Herrera había construido su fortuna sobre los cimientos del control. Cada decisión calculada, cada riesgo medido, cada resultado predicho. Su oficina penthouse con vista al Ángel de la Independencia era un testimonio a la precisión. Escritorios de caoba arreglados con exactitud militar, monitores de computadora mostrando precios de acciones en tiempo real de todo el mundo, y archiveros conteniendo contratos que valían más de lo que la mayoría de la gente vería en 10 vidas. Pero el control, había descubierto, era una ilusión. La vida tenía una manera de hacer pedazos hasta los planes más cuidadosamente construidos, dejando solo fragmentos de lo que una vez fue. Los doctores hablaban de su condición en términos clínicos: parálisis completa debajo de la cintura, mínima posibilidad de recuperación, discapacidad permanente. Pero Lucas sabía que la verdad era más simple y más devastadora. Estaba roto, y ninguna cantidad de dinero podía arreglar lo que realmente estaba mal con él. La luz matutina se filtraba por las rendijas de las cortinas de su recámara, proyectando largas sombras sobre los pisos de duela que ya no podía sentir bajo sus pies. Su rutina diaria se había vuelto un proceso mecánico: sesiones de terapia física con especialistas caros, llamadas de negocios conducidas desde su silla de ruedas, y horas interminables viendo paredes forradas con premios y reconocimientos que ahora parecían sin sentido. Su penthouse se sentía como un mausoleo, lleno de fantasmas de sueños que nunca perseguiría y el eco de risas que nunca regresarían. El silencio era tan completo que parecía tener peso, presionándolo hacia abajo con cada hora que pasaba. Entonces
Llegó la carta. No entregada a través de sus canales usuales de comunicación, sin secretaria tamizándola, sin seguridad revisando su contenido. Solo un sobre simple deslizado por debajo de la puerta de su oficina un martes por la mañana, cuando el viento de octubre llevaba el aroma de hojas muertas por las calles de la capital. El papel era barato, del tipo usado en escuelas de pueblos pequeños, y la letra era de una niña. Pero algo sobre ella hizo que Lucas dejara a un lado los reportes financieros que había estado revisando, algo que susurraba de un mundo más allá de márgenes de ganancia y retornos de inversión. «Estimado señor Herrera», comenzaba la carta con letras cuidadosas y redondeadas, «mi nombre es Sofía Rodríguez. Vivo en San Miguel del Valle, como una hora de su ciudad. Mi abuela se acuerda de usted, de cuando era joven, y solía visitar nuestro pueblo con su familia durante los veranos. Ella dice que usted era diferente entonces, que sonreía y se reía y creía en la magia. No sé si se acuerda de esos tiempos, pero quería decirle que yo también creo en la magia. Mi abuela está muy enferma ahora, y he estado rezando por ella todos los días. Ella me contó de su accidente, y también he estado rezando por usted. Sé que yo solo soy una niñita, y usted es un hombre muy importante, pero quería que supiera que alguien está pensando en usted. Tal vez algún día pueda visitar nuestro pueblo otra vez. Creo que podría recordar cómo sonreír aquí. Con amor y oraciones, Sofía». Lucas leyó la carta 3 veces, sus manos temblando ligeramente, mientras sostenía el frágil papel. No podía recordar la última vez que alguien le había escrito sin querer algo: dinero, inversiones, negocios. Esta niña no pedía nada, no ofrecía nada más que el simple regalo del reconocimiento y la oración. Por un momento, algo se movió en su pecho, un sentimiento que había pensado estaba enterrado para siempre bajo capas de cinismo y dolor. Pero tan rápidamente, su mente práctica se reafirmó. ¿Qué podía entender una niña sobre la pérdida, sobre el peso de la responsabilidad, sobre la realidad aplastante de una vida alterada para siempre? Puso la carta en el cajón de su escritorio, determinado a olvidarla. Pero tarde esa noche, mientras yacía despierto escuchando los sonidos distantes de la ciudad, las palabras de Sofía resonaron en su mente. Alguien estaba pensando en él, alguien estaba rezando por él. En un mundo que parecía haber olvidado su humanidad, reduciéndolo a nada más que su valor neto y perspicacia comercial, una niña en un pueblo campesino recordaba que él era más que la suma de sus activos. A pesar de sí mismo, Lucas encontró sus pensamientos dirigiéndose hacia San Miguel del Valle, hacia recuerdos de días de verano, cuando el mundo parecía lleno de posibilidad infinita, y sus piernas lo llevaban hacia aventuras que había pensado durarían para siempre. La mañana siguiente trajo otra carta, y luego otra. Cada una era breve, escrita con esa misma letra cuidadosa, compartiendo historias simples de la vida en San Miguel del Valle. Sofía escribía sobre ayudar a su madre a cuidar su pequeño jardín, sobre cómo se veía la niebla matutina rodando por los campos de maíz, sobre la gata de la señora Hernández, que había tenido gatitos en el granero. Sus palabras pintaban cuadros de un mundo que Lucas casi había olvidado, un lugar donde el tiempo se movía diferente, donde la gente medía el éxito no en pesos y centavos, sino en actos de bondad y momentos de alegría. A pesar de su determinación de mantenerse inmutable, Lucas se encontró esperando sus cartas. Llegaban sin horario particular, a veces diariamente, a veces con pausas de varios días, pero cada una traía un soplo de aire fresco a su mundo estéril. Sofía escribía sobre las historias de su abuela, sobre obras de teatro escolares y kermeses de la iglesia, sobre cómo las hojas otoñales se veían como monedas esparcidas por el suelo. Sus observaciones inocentes contrastaban fuertemente con los documentos financieros complejos que usualmente ocupaban su atención. Sin embargo, de alguna manera sus palabras simples llevaban más peso que contratos de millones de pesos. 3 semanas después de que llegó la primera carta, Lucas tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Instruyó a su chofer a preparar la camioneta, especialmente modificada, que le permitía viajar a pesar de su silla de ruedas, y partió hacia San Miguel del Valle. El viaje lo llevó por el campo familiar, pasando campos por los que había corrido de niño, pasando los pueblos pequeños donde su familia se había detenido por helados
durante esas visitas de verano de hace mucho tiempo. Mientras el horizonte de la Ciudad de México se desvanecía detrás de él y el paisaje se abría en campos ondulantes, algo en su pecho comenzó a aflojarse, como si hubiera estado conteniendo la respiración por meses y finalmente se permitiera exhalar. San Miguel del Valle no había cambiado mucho en las décadas desde su última visita. La calle principal aún consistía de un puñado de tiendas, una fonda con bancos de vinilo y pisos de cuadros, y una iglesia cuya torre blanca se alzaba hacia el cielo infinito. La familia Rodríguez vivía en una casa pequeña en las orillas del pueblo, rodeada de jardines que mostraban la atención cuidadosa de alguien que entendía el lenguaje de las cosas que crecen. Cuando Lucas tocó la puerta, medio esperaba encontrar que Sofía era una fantasía de su imaginación, algún engaño elaborado diseñado para separarlo de su fortuna. En su lugar, se encontró mirando los ojos café más brillantes que había visto jamás, puestos en la cara de una niña que no podía tener más de 10 años. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo simple y llevaba ropa que claramente había sido remendada más de una vez. Sin embargo, se llevaba a sí misma con una dignidad que habría impresionado a las salas de juntas de la capital. Cuando sonrió, fue como ver al sol emerger de detrás de las nubes, transformando no solo su cara, sino el mundo entero a su alrededor. «Señor Herrera», dijo, su voz llevando el acento musical de su herencia. «Sabía que vendría. He estado rezando tan fuerte para que usted recordara quién solía ser». Su madre apareció detrás de ella, Elena Rodríguez, una mujer cuyas manos hablaban de trabajo honesto y cuyos ojos contenían la cautela de alguien que había aprendido a ser cuidadosa con la confianza. Tal vez tenía 40 años, con cabello canoso recogido severamente y líneas alrededor de los ojos que sugerían que había cargado más de su parte de preocupaciones. Cuando vio a Lucas en su silla de ruedas cara, llevando ropa que costaba más de lo que la mayoría de las familias en San Miguel del Valle ganaban en un mes, su expresión se volvió guardada. «Sofía le ha estado escribiendo sin mi permiso», dijo Elena, su español cuidadoso y preciso. «Espero que no la haya estado molestando con sus cartas. Es solo una niña que no entiende la diferencia entre nuestros mundos». Pero Lucas se encontró incapaz de apartar la mirada de Sofía, que estaba parada detrás de su madre, con la confianza silenciosa de alguien que nunca había dudado de su lugar en el universo. Cuando lo miró, no vio lástima o incomodidad por su condición. Simplemente lo vio, tal vez más claramente que nadie en meses. «Sus cartas», dijo, su voz más áspera de lo que había pretendido, «no fueron una molestia. Fueron...» Se detuvo, buscando palabras que se habían vuelto extrañas para él. «Fueron un regalo». Esa tarde, Sofía lo llevó en un recorrido por San Miguel del Valle, empujando su silla de ruedas por caminos de tierra que su vehículo caro nunca habría podido manejar. Le mostró el arroyo donde ella y sus amigos atrapaban renacuajos, el viejo nogal donde su abuela había tallado sus iniciales cuando era joven, el campo donde el maíz se extendía hacia el horizonte como un mar verde. Mientras se movían por su mundo, Lucas comenzó a notar cosas que había olvidado cómo ver, la forma en que la luz caía a través de las hojas, el sonido del viento moviéndose a través de las cosas que crecían, el aroma de la tierra que contenía la promesa de la cosecha del próximo año. «Mi abuela dice que usted solía trepar ese árbol», dijo Sofía, señalando hacia un nogal masivo que se alzaba en el centro de la plaza del pueblo. «Dice que usted no le tenía miedo a nada cuando era joven». Lucas miró fijamente el árbol, y por un momento casi pudo recordar al niño que había sido, sin miedo, curioso, creyendo que el mundo estaba lleno de aventuras esperando ser descubiertas. Ese niño se sentía como un extraño ahora, alguien que había vivido en una vida diferente, antes de que la responsabilidad y la ambición le hubieran enseñado a medir cada acción contra su ganancia potencial. «Era diferente entonces», dijo en voz baja. «Tal vez todavía lo es», respondió Sofía, su voz llevando una certeza que lo hizo querer creerle. Tal vez solo se le olvidó por un tiempo. Esa noche, Elena renuentemente invitó a Lucas a quedarse para la cena, una comida sencilla de arroz y frijoles y verduras de su jardín, servida en una mesa que se tambaleaba ligeramente y requería una servilleta doblada bajo una pata para mantenerse nivelada.
La comida no era nada como la cocina elaborada preparada por su chef personal. Sin embargo, sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en meses. Tal vez era la compañía, o tal vez era simplemente el acto de compartir una comida con gente que no esperaba nada de él excepto conversación. Mientras comían, Sofía contó historias sobre su escuela, sus amigos, sus sueños de convertirse en maestra algún día para poder ayudar a otros niños a aprender a leer. Hablaba con la confianza inconsciente de alguien que nunca había dudado que sus sueños fueran alcanzables, que el mundo haría espacio para cualquier cosa que eligiera ser. Lucas se encontró atraído hacia su visión del futuro, un lugar donde la bondad importaba más que las cuentas bancarias y donde el éxito se medía en sonrisas en lugar de opciones de acciones. ¿Con qué sueña usted, señor Herrera?, preguntó Sofía de repente, su tenedor pausado a medio camino a su boca. La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó sobre sus sueños? Sus días estaban llenos de metas y objetivos, márgenes de ganancia y proyecciones de crecimiento. Pero, ¿sueños? Esos pertenecían al niño que había trepado nogales y creído en la magia, no al hombre que había aprendido a calcular el valor monetario de todo lo que tocaba. Solía soñar con construir cosas, dijo finalmente, no solo edificios o negocios, sino cosas que importaran, cosas que harían el mundo mejor. Todavía puede, dijo Sofía simplemente. Los sueños no tienen fechas de caducidad como la leche en el refrigerador, solo esperan a que usted los recuerde. Mientras Lucas manejó de regreso a la Ciudad de México esa noche, las palabras de Sofía lo siguieron a través de la oscuridad. Las luces de la ciudad parecían más duras de lo usual, los sonidos más discordantes después del silencio gentil de San Miguel del Valle. Su penthouse se sentía aún más vacío que antes, lleno de muebles caros en los que nadie se sentaba y cuartos que hacían eco con su soledad. Pero algo se había movido durante su visita, algún entendimiento fundamental sobre lo que había perdido y lo que aún podría ser posible recuperar. Las cartas continuaron, pero ahora llevaban un peso diferente. Sofía escribía sobre el empeoramiento de la condición de su abuela, sobre ayudar a su madre con los gastos del hogar, sobre el círculo de oración en la iglesia que se reunía cada miércoles para orar por gente que estaba sufriendo. Nunca pidió dinero, nunca insinuó que las luchas financieras de su familia podrían ser aliviadas por su riqueza. En su lugar, ofreció algo mucho más valioso, el regalo de ser visto no como una fuente de fondos, sino como un ser humano digno de cuidado y preocupación. He estado pensando en lo que usted dijo sobre construir cosas que importan, escribió en una carta. Mi abuela dice que las cosas más importantes que construimos no pueden verse con nuestros ojos, cosas como confianza y amor y esperanza. Dice que la gente rota puede construir las cosas más fuertes porque saben lo que se siente necesitar algo sólido en lo que apoyarse. Lucas leyó esa carta sentado en su oficina, rodeado de monitores, mostrando sus varios portafolios de inversión. Sus activos habían crecido otros 2 millones de pesos esa semana. Sus tenencias de criptomonedas habían alcanzado nuevas alturas, y sus inversiones de bienes raíces estaban generando retornos que excedían sus proyecciones más optimistas. Sin embargo, ninguno de esos números le trajeron la satisfacción que sintió de la observación simple de una niña sobre la naturaleza de construir y sanar. Durante las siguientes semanas, Lucas se encontró haciendo el viaje a San Miguel del Valle más frecuentemente. Cada visita revelaba nuevas capas del carácter de Sofía, su lealtad feroz a sus amigos, su cuidado paciente para su abuela envejeciente, su capacidad de encontrar alegría en los momentos más pequeños. Tenía una manera de hacer preguntas que lo hacían examinar suposiciones que había tenido por décadas, retándolo a considerar perspectivas que nunca habían ocurrido a su mente enfocada en los negocios. ¿Cree usted que el dinero hace feliz a la gente?, preguntó una tarde mientras se sentaban junto al arroyo, viendo pececitos moverse rápidamente a través del agua poco profunda. Puede resolver muchos problemas, respondió Lucas, dando la respuesta que había usado incontables veces en entrevistas y juntas directivas. ¿Pero los hace felices?, persistió Sofía. ¿Cómo en sus corazones? Lucas se encontró realmente considerando la pregunta por primera vez. Su riqueza le había dado seguridad, poder
y la capacidad de controlar su ambiente en formas que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Pero felicidad, alegría, esos se sentían como lujos que había sido incapaz de costear, a pesar de tener suficiente dinero para comprar casi cualquier otra cosa. Pensé que lo haría, admitió, pero creo que podría haber estado equivocado. Sofía asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Mi abuela dice que la felicidad es como el agua. No puedes aferrarte a ella apretando más fuerte. Tienes que formar tus manos suavemente y estar agradecido por lo que se queda. Su abuela, Rosa Rodríguez, era una mujer que había vivido más dificultades de las que Lucas podía imaginar. Había criado 6 hijos mientras trabajaba en los campos, había enterrado a un esposo demasiado joven y ahora enfrentaba su enfermedad final con una gracia que lo humillaba. Cuando la conoció estaba confinada a una cama de hospital que había sido movida a la sala, su cuerpo una vez fuerte, reducido a huesos frágiles y piel translúcida. Pero sus ojos aún mantenían la chispa que había guiado a su familia a través de décadas de lucha. «Mijo», le dijo a Lucas, usando el término español de cariño que lo hizo sentir como parte de la familia. «Esa niñita le escribe porque ve algo en usted que tal vez usted ha olvidado. No desperdicie el regalo que ella le está dando». «¿Cuál regalo es ese?», preguntó Lucas. Rosa sonrió, su mano arrugada extendiéndose para darle palmaditas en el brazo con sorprendente fuerza. «La oportunidad de recordar que usted es más que lo que posee, que su corazón es más grande que su cuenta bancaria, que el niño que solía trepar árboles todavía está ahí adentro, esperando a que alguien crea en él otra vez». Mientras el otoño se profundizó en invierno, su amistad se volvió más fuerte. Sofía lo esperaría después de la escuela, ansiosa de compartir las aventuras del día y escuchar sus historias sobre el mundo de los negocios que parecía tan extraño para ella como su comunidad agrícola había parecido inicialmente para él. Tenía una capacidad asombrosa de hacer exactamente las preguntas correctas, de empujarlo hacia ideas que podría nunca haber alcanzado por su cuenta. «¿Por qué dejó de visitar San Miguel del Valle cuando era joven?», preguntó un día, mientras veían la primera nieve de la temporada espolvoreando los campos desnudos. Lucas nunca había realmente examinado esa decisión. Simplemente la había aceptado como parte de crecer, parte de dejar cosas infantiles atrás en la búsqueda de metas más serias. «Supongo que pensé que lo había superado», dijo. «Tenía sueños más grandes, cosas más importantes en las cuales enfocarme». «¿Pero eran realmente más importantes?», preguntó Sofía. «¿Las cosas en las que se estaba enfocando?». La pregunta lo atormentó por días. ¿Qué había sido tan crucial que requería que abandonara los lugares y gente que le habían traído alegría? Su búsqueda de riqueza y estatus había consumido décadas de su vida. Lo había llevado a trabajar días de 18 horas y sacrificar relaciones en el altar de la ambición. ¿Y qué tenía que mostrar por ello? Un portafolio que valía cientos de millones y un corazón que se sentía más vacío que su cuarto de la infancia abandonado. Para diciembre, la condición de Rosa se había deteriorado significativamente. La familia se reunió alrededor de su cama durante lo que los doctores dijeron serían probablemente sus semanas finales, y Lucas se encontró incluido en ese círculo tan naturalmente como si hubiera nacido en él. Nunca había experimentado el tipo de cercanía que existía entre los miembros de la familia Rodríguez, la manera en que se apoyaban unos a otros a través de crisis, con una combinación de ayuda práctica y presencia emocional que su propia familia rica nunca había logrado dominar. «No tiene miedo», le dijo Sofía una noche, mientras se sentaban en la cocina, mientras Elena y sus hermanas se turnaban en la cabecera de Rosa. «La abuela dice que morir es solo cambiar de direcciones, mudarse de una casa a otra. Dice que la gente que amamos llega primero para asegurarse de que todo esté listo para nosotros». Lucas se maravilló de la aceptación práctica de la niña sobre la mortalidad, su capacidad de encontrar consuelo en conceptos que su mente racional luchaba por procesar. Había pasado meses después de su accidente, enfureciéndose contra la injusticia de la vida, la crueldad aleatoria que podía destruir el futuro de una persona en una fracción de segundo. Pero Sofía parecía entender algo sobre la aceptación que él apenas comenzaba a vislumbrar. «¿Realmente cree eso?», preguntó.
sobre la gente que amamos esperándonos? Sofía consideró la pregunta con la seriedad que traía a todos los asuntos importantes. Creo que el amor es más fuerte que muchas cosas que no podemos entender. La abuela dice que cuando la gente realmente se ama, parte de ellos se queda conectado aún cuando ya no pueden verse, como hilos invisibles que nunca se rompen. Esa noche, Lucas soñó con hilos invisibles por primera vez en meses. No el tipo de sueños que venían con su medicina para dormir, sino sueños reales, llenos de color y esperanza, y las caras de gente que importaba más que márgenes de ganancia. Despertó sintiéndose más descansado de lo que había estado desde el accidente, como si alguna tensión fundamental en su cuerpo finalmente hubiera liberado su control. Rosa Rodríguez murió un domingo por la mañana, en enero, partiéndose pacíficamente mientras su familia cantaba los himnos que ella les había enseñado cuando eran niños. Lucas nunca había presenciado los momentos finales de alguien. Nunca había visto cómo un cuarto podía simultáneamente contener tristeza profunda y paz inexplicable. El funeral se celebró en la pequeña iglesia a la que Sofía asistía, y Lucas se sorprendió de encontrarse incluido entre los que cargan el ataúd, hombres que consideraron un honor cargar a Rosa en su último viaje. Después del servicio, mientras la familia se reunía en la casa de los Rodríguez para compartir comida y memorias, Lucas se encontró en conversación con el padre Miguel, el sacerdote que había conocido a Rosa por 40 años. El hombre mayor tenía una sabiduría gentil que le recordaba a Lucas de cualidades que una vez había esperado desarrollar en sí mismo antes de que la ambición hubiera redirigido sus prioridades. Rosa habló de usted frecuentemente estos últimos meses, dijo el padre Miguel. Dijo que las cartas de Sofía habían despertado algo en usted que había estado durmiendo por mucho tiempo. Esa niñita ve algo en mí que no estoy seguro exista más, respondió Lucas. Los niños tienen un regalo para ver a la gente como realmente son, observó el sacerdote. Los adultos aprenden a ver superficies, riqueza, estatus, éxito, pero los niños miran más profundo, a las partes de nosotros que no cambian sin importar lo que pase a nuestros cuerpos o nuestras circunstancias. Lucas pasó esa noche ayudando a Elena a organizar las pertenencias de Rosa, una tarea que reveló la acumulación de una vida vivida con intención en lugar de exceso. A diferencia de su propio hogar, lleno de artículos caros que rara vez usaba, las posesiones de Rosa contaban historias, fotografías de reuniones familiares, colchas hechas a mano que habían calentado generaciones de niños, recetas escritas en tinta desvaneciéndose en tarjetas manchadas con décadas de uso. «Tómese esto», dijo Elena, entregándole una pequeña cruz de madera que había colgado sobre la cama de Rosa. Ella quería que usted la tuviera. Dijo que no se trataba de religión, sino de recordar que algunas cosas valen la pena de creer aun cuando no podamos probarlas científicamente. Lucas sostuvo la cruz de madera simple, sintiendo su peso en su palma. Había sido tallada a mano. Probablemente no valía más que unos pesos por cualquier medida financiera. Sin embargo, se sentía más valiosa que la mayoría de los artículos en su colección de arte. Esto era lo que Sofía había estado tratando de enseñarle, que el valor no siempre podía calcularse, que las cosas más importantes en la vida existían más allá del reino de activos e inversiones. El invierno se profundizó, y con la muerte de Rosa, algo cambió en la relación de Lucas con la familia Rodríguez. Se encontró tomando responsabilidades que nunca había imaginado, ayudando a Elena con papeleo relacionado con el patrimonio de su madre, llevando a Sofía a eventos escolares cuando su carro viejo no arrancaba, sentándose con la familia durante las noches largas y silenciosas, cuando la pena se sentía demasiado pesada para cargarla solo. Estas experiencias lo introdujeron a aspectos de la vida de los cuales se había aislado por décadas. Aprendió sobre el estrés de vivir de quincena en quincena, sobre las decisiones difíciles que las familias tomaban entre pagar por medicina y comprar abarrotes, sobre el peso de la responsabilidad que venía con cuidar a otros sin la red de seguridad de recursos financieros ilimitados. Por primera vez, su riqueza se sintió menos como un logro y más como un accidente de circunstancia. «Mi mamá ha estado trabajando turnos extra en la fonda», le dijo Sofía una tarde mientras caminaban por el parque del pueblo.
árboles desnudos extendiéndose hacia un cielo gris de invierno. Está preocupada sobre poder pagar los pagos de la casa ahora que la abuela ya no está para ayudar, pero no me deja dejar mis clases de piano, aunque ya no podemos pagarlas realmente. Dice que la música es demasiado importante para renunciar a ella. Lucas se encontró pensando sobre las clases de piano de Sofía mientras regresaba a la Ciudad de México esa noche. Su portafolio había ganado otro $1.000.000 ese día a través de una operación de criptomonedas particularmente exitosa, dinero que se había materializado a través de nada más que fluctuaciones del mercado y tiempo. Sin embargo, una niñita podría tener que renunciar a las clases de música porque su familia no podía permitirse los $60 al mes que costaban. La disparidad se sentía obscena en una manera que toda su riqueza previa nunca lo había molestado. Por semanas, luchó con el deseo de ayudar a Elena y Sofía financieramente. Su mente racional le decía que sería simple. Podría fácilmente cubrir su hipoteca, pagar por la educación de Sofía, asegurar que nunca tuvieran que preocuparse por dinero otra vez. Pero había aprendido suficiente sobre la familia Rodríguez para saber que tal oferta podría ser percibida como caridad, podría alterar la dinámica de su amistad con Sofía en maneras que podrían dañar algo precioso. En su lugar, se encontró considerando preguntas más grandes sobre el propósito de la riqueza, sobre la responsabilidad que venía con tener más dinero de lo que podía gastar en varias vidas. Su imperio comercial continuaba creciendo casi automáticamente, manejado por equipos de expertos que multiplicaban sus activos a través de inversiones cuidadosas y adquisiciones estratégicas. Pero, ¿cuál era el punto de acumular riqueza si nunca se traducía en impacto significativo en las vidas de gente que le importaba? La solución le llegó gradualmente, como el amanecer rompiéndose sobre los campos congelados de San Miguel del Valle. En lugar de ofrecer ayuda financiera directa a familias individuales, podría crear algo más grande, una fundación que apoyaría toda la comunidad, que proveería oportunidades para niños como Sofía, mientras honraba los valores que hacían lugares como San Miguel del Valle especiales. Sería una manera de construir algo que importara, algo que sobreviviría su existencia física y crearía cambio duradero. Pasó los meses de primavera desarrollando su visión, trabajando con abogados y asesores financieros para estructurar una organización que serviría a comunidades rurales por todo México. La Fundación Herrera proveería becas educativas, apoyo para granjas familiares, financiamiento para proyectos de infraestructura de pueblos pequeños y asistencia médica para familias lidiando con enfermedades serias. Pero más que eso, sería guiada por principios que había aprendido de una niña de 10 años, que el éxito debería medirse en vidas mejoradas en lugar de ganancias generadas, que las inversiones más valiosas eran aquellas hechas en potencial humano. Cuando presentó la idea a Elena y Sofía, sus reacciones revelaron todo lo que había esperado entender sobre la diferencia entre caridad y empoderamiento. La sospecha inicial de Elena, que él estaba tratando de comprar su amistad o aliviar su propia culpa, dio paso al reconocimiento de que él estaba ofreciendo algo más grande, una manera para que la comunidad se ayudara a sí misma en lugar de volverse dependiente de su generosidad. «Esto no se trata de nosotros», dijo finalmente, después de revisar la declaración de misión y estructura de la fundación. «Se trata de muchas familias, sobre dar a los niños oportunidades que no tendrían de otra manera». La respuesta de Sofía fue característicamente directa. «Está recordando cómo construir cosas que importan», dijo, haciendo eco de su conversación de meses anteriores. «La abuela estaría orgullosa de usted». El verano que siguió fue diferente a cualquier que Lucas hubiera experimentado. En lugar de monitorear precios de acciones y retornos de inversión desde su penthouse estéril, se encontró viajando por todo México rural, visitando comunidades que se beneficiarían del trabajo de la fundación. Conoció a campesinos luchando por mantener tierras familiares que habían estado en sus familias por generaciones, maestros trabajando con libros de texto desactualizados y suministros inadecuados, padres soñando con educaciones universitarias para sus hijos, pero careciendo de los recursos para hacer esos sueños realidad. Cada comunidad tenía su propia versión de Sofía, niños brillantes y esperanzados, que veían posibilidades donde los adultos veían solo obstáculos,
jóvenes que llevaban el futuro en sus corazones a pesar de limitaciones actuales. A través de estos encuentros, Lucas comenzó a entender que su accidente no le había quitado su capacidad de caminar. Había despejado las distracciones que le habían impedido ver hacia dónde se suponía que debía ir. Cuando el otoño regresó, marcando un año completo desde que había visitado por primera vez San Miguel del Valle, Lucas se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado no solo en su perspectiva, sino en su condición física. El dolor constante que había definido su existencia desde el accidente había disminuido gradualmente, no a través de intervención médica, sino a través de lo que solo podía describirse como un aligeramiento de carga espiritual. Cuando su fisioterapeuta comentó sobre su tono muscular mejorado y movilidad aumentada, Lucas le dio crédito no a los ejercicios, sino al sentido de propósito que había regresado a su existencia diaria. La primera vez que se levantó de su silla de ruedas sin asistencia, estaba solo en su penthouse, alcanzando una fotografía de Sofía y su abuela que había puesto en un estante alto. La acción fue instintiva, sin pensamiento, y solo después de que había agarrado el marco, se dio cuenta de lo que había hecho. Sus piernas, que habían estado entumecidas y sin respuesta por más de un año, de alguna manera habían encontrado la fuerza para soportar su peso. La sensación era como corriente eléctrica corriendo por circuitos que habían sido desconectados, despertando caminos que expertos médicos habían declarado permanentemente dañados. No llamó a nadie, no anunció nada, no hizo proclamaciones dramáticas. En su lugar pasó esa noche caminando lentamente por su hogar, reacostumbrándose al sentimiento de sus propios pies contra el suelo. Cada paso era tentativo, incierto, pero innegablemente real. Para cuando el sol se puso sobre el lago de Chapala, había caminado de su recámara a su cocina y de regreso 3 veces, cubriendo más tierra bajo su propio poder de lo que había hecho desde la mañana de su accidente. El milagro, si podía llamarse así, no era la sanación física, sino el reconocimiento de lo que la había hecho posible. Su cuerpo había respondido no al tratamiento médico, sino a la restauración de propósito, el regreso de la esperanza, la reconstrucción de conexiones a gente y causas que importaban más que ganancia personal. Sofía había tenido razón. La sanación a veces venía de cosas que no podían verse o comprarse, de las fuerzas intangibles que conectaban corazones a través de diferencias en edad, trasfondo y circunstancia. Cuando visitó San Miguel del Valle el siguiente fin de semana, esperó hasta estar solo con Sofía antes de revelar su progreso. Estaban sentados junto al arroyo, donde habían tenido tantas conversaciones, viendo el agua fluir hacia cualquier destino que la esperara río abajo. Sin anuncio o fanfarria, se levantó de su silla de ruedas y tomó los pocos pasos necesarios para alcanzar la orilla del agua, arrodillándose para tocar la superficie con las puntas de sus dedos. La reacción de Sofía fue todo lo que podría haber esperado y nada como había esperado. No jadeó ni gritó en asombro. En su lugar, sonrió con la satisfacción silenciosa de alguien presenciando la completación de algo que siempre había sido inevitable. Sabía que caminaría otra vez. Dijo simplemente: «He estado rezando por ello cada noche, pero creo que el rezo solo lo estaba ayudando a recordar lo que su cuerpo ya sabía cómo hacer». «¿Cómo podías saber eso?», preguntó Lucas, aún maravillándose del sentimiento de tierra sólida bajo sus pies. «Porque caminar no se trata solo de piernas», respondió Sofía con la sabiduría que había guiado su amistad desde el principio. «Se trata de tener algún lugar importante a donde ir y creer que mereces llegar ahí. Usted ha estado encontrando su camino de regreso a sí mismo todo el año. Su cuerpo solo estaba esperando a que su corazón le mostrara la dirección». Esa noche, mientras se sentaban alrededor de la mesa del comedor de Elena, Lucas, ya no necesitando su silla de ruedas para unirse a ellos, la conversación se dirigió al primer año de operaciones de la Fundación y los cambios que había traído a comunidades por toda la región. Docenas de niños habían recibido becas universitarias, granjas familiares se habían salvado de la ejecución hipotecaria y escuelas de pueblos pequeños habían sido equipadas con tecnología moderna que conectaba a estudiantes rurales con oportunidades educativas que nunca habían imaginado posibles. Pero las estadísticas
impresionantes como eran, no podían capturar la transformación real que había ocurrido. Lucas había redescubierto la alegría de construir algo significativo, de usar su riqueza como una herramienta para cambio positivo en lugar de simplemente acumular activos por su propio bien. Más importante, había aprendido a recibir tanto como dar, a aceptar los regalos de amistad y amor que Sofía y su familia habían ofrecido sin expectativa de regreso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena, mientras recogían los platos de su comida simple. Ahora que está caminando otra vez, ahora que la fundación está establecida. Lucas consideró la pregunta mientras ayudaba a Sofía a secar los vasos. Otra tarea doméstica pequeña que habría sido imposible desde su silla de ruedas, pero ahora se sentía natural y necesaria. ¿Qué pasaba ahora? Su vida vieja lo estaba esperando en la Ciudad de México, con sus responsabilidades corporativas y presiones financieras, todas las demandas de mantener y hacer crecer una fortuna enorme. Pero esa existencia se sentía tan extraña ahora como San Miguel del Valle había aparecido en su primera visita. Creo, dijo lentamente, que sigo construyendo cosas que importan. Sigo aprendiendo de gente como Sofía y Rosa sobre lo que realmente es importante. Tal vez paso más tiempo caminando por lugares como este, en lugar de sentarme en salas de juntas calculando márgenes de ganancia. Sofía levantó la vista de la toalla de cocina que estaba doblando, su expresión seria. ¿Me promete algo, señor Herrera? Cualquier cosa, respondió, y lo decía más completamente que cualquier promesa que hubiera hecho jamás en un contexto comercial. ¿Me promete que no olvidará lo que aprendió aquí cuando regrese a su ciudad grande y sus juntas importantes? ¿Me promete que recordará que las mejores cosas en la vida no vienen con etiquetas de precio y que a veces la gente más pequeña tiene las cosas más grandes que enseñarnos? Lucas se arrodilló para encontrar a Sofía a nivel de ojo, tomando sus manos pequeñas en las suyas más grandes. Te prometo, Sofía Rodríguez, que nunca olvidaré lo que me has enseñado. Y prometo que donde quiera que vaya, cualquier cosa que construya, llevaré la cruz de tu abuela y la fortaleza de tu madre y tu fe conmigo. Me has devuelto mi vida, no solo mis piernas, sino mi vida. Eso no es algo que una persona olvide. 3 meses después, Lucas tomó una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían, incluyéndose a sí mismo. Vendió su penthouse en la Ciudad de México y la mayoría de sus posesiones lujosas, manteniendo solo lo que tenía genuino valor sentimental. Usando las ganancias, compró un hogar modesto en San Miguel del Valle, no como un retiro o propiedad de fin de semana, sino como su residencia principal. La casa era pequeña por sus estándares previos, pero lo suficientemente grande para la vida que quería construir, con un portal donde podía sentarse en las tardes de verano y ver a Sofía jugar con sus amigos en el patio. Su imperio comercial continuó funcionando efectivamente con él, pasando más tiempo en el trabajo de la fundación y menos en maximización de ganancias. Descubrió que la riqueza, como la felicidad, era de hecho como agua. Mientras más fuerte había tratado de controlarla, más se había escurrido por sus dedos. Al aflojar su agarre, al usar sus recursos como herramientas para impacto positivo, en lugar de medidas de valor personal, encontró que el éxito financiero siguió naturalmente de vivir con propósito. La transformación no fue sin desafíos. Algunos de sus asociados comerciales anteriores cuestionaron su juicio, sugiriendo que su accidente había afectado sus capacidades de toma de decisiones en maneras que iban más allá de lo físico. Su familia extendida, que nunca había entendido su conexión con San Miguel del Valle, se preocupó de que estuviera experimentando algún tipo de colapso emocional extendido que requería intervención profesional. Pero Lucas había aprendido a medir el éxito por estándares diferentes ahora. Cuando Sofía trajo las mejores calificaciones a casa en su boleta de calificaciones, cuando Elena pudo renunciar a su segundo trabajo porque la fundación había financiado una clínica de salud rural que la empleó como auxiliar de enfermería de tiempo completo, cuando antiguos compañeros de clase suyos de la capital visitaron San Miguel del Valle y se fueron hablando de la paz que habían sentido ahí. Estas victorias significaron más para él de lo que cualquier opción de acciones o trato de bienes raíces jamás había significado. El aniversario de la muerte de Rosa trajo a toda la comunidad junta
para un servicio conmemorativo que celebró no solo su vida, sino el legado que había dejado en las vidas que había tocado. Mientras Lucas escuchaba historia tras historia sobre la bondad de Rosa, su sabiduría, su capacidad de ver potencial en la gente cuando ellos no podían verlo en sí mismos, entendió que este era el tipo de inmortalidad que valía la pena perseguir, la continuación de amor y esperanza a través de las vidas de gente que llevaba hacia adelante lo mejor de lo que habían recibido. Parado en el cementerio después, mirando la lápida de Rosa mientras Sofía ponía flores silvestres frescas en la tumba, Lucas reflexionó sobre el año que había cambiado todo. Podía caminar otra vez, sí, pero esa era la menos significativa de sus recuperaciones. Había recuperado su capacidad de asombro, su capacidad de encontrar alegría en placeres simples, su entendimiento de que las cosas más valiosas en la vida, amor, amistad, propósito, esperanza, no podían comprarse con ninguna cantidad de dinero. ¿Extraña su vida vieja?, preguntó Sofía mientras caminaban a casa a través del anochecer que se reunía, su mano deslizándose naturalmente en la suya. Lucas consideró la pregunta honestamente. ¿Extrañaba la descarga de adrenalina de tratos financieros de alto riesgo? El respeto, que venía con comandar vastos recursos, el sentido de poder que acompañaba riqueza extrema. Había momentos cuando sus ambiciones viejas se movían, cuando se preguntaba qué podría estar logrando si hubiera permanecido enfocado en construir su imperio comercial en lugar de redirigir su energía hacia desarrollo comunitario. A veces extraño sentirme importante en la manera que el mundo define importancia, admitió, pero he aprendido la diferencia entre ser importante e importar. Cualquiera con suficiente dinero puede ser importante por un rato, pero importar, hacer una diferencia real en las vidas de la gente, eso es algo que solo puedes hacer conectándote con otros de maneras auténticas. Mientras llegaron al portal de Elena, donde luz cálida se derramaba por las ventanas y el aroma de la cena de esa noche persistía en el aire, Lucas se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había sabido que le faltaba. Esto era lo que se sentía el hogar. No un lugar donde guardaba sus posesiones, sino una comunidad donde era conocido y amado no por lo que poseía, sino por quien eligió ser. Los años pasaron, y la Fundación Herrera creció más allá de la visión original de Lucas. Lo que había comenzado como una manera de devolver a una pequeña comunidad se expandió a una red de apoyo que tocó cientos de pueblos rurales por todo México. Programas educativos, iniciativas de atención médica, apoyo agrícola y becas de desarrollo de pequeños negocios crearon una web de oportunidad que permitió a jóvenes elegir si quedarse en sus comunidades hogareñas o perseguir sueños que los llevaran a otras partes, pero siempre con el conocimiento de que llevaban los valores de su crianza donde quiera que fueran. Sofía creció de una niña de 10 años a una joven de 16 años, su sabiduría profundizándose con la experiencia, pero su bondad esencial sin cambios. Permaneció como la confidente más cercana de Lucas, la persona cuya opinión importaba más cuando enfrentaba decisiones difíciles sobre la dirección de la fundación o sus propias elecciones de vida. Su amistad había evolucionado de mentor y estudiante a algo más como familia, construido sobre experiencias compartidas y respeto mutuo que trascendía sus diferencias en edad y trasfondo. En una noche cálida de finales de primavera, mientras Lucas se sentaba en su portal leyendo solicitudes de becas para la nueva clase de becarios de la fundación, Sofía se le unió con una taza del café que Elena le había enseñado a preparar de la forma que Rosa lo había preferido, lo suficientemente fuerte para despertar a los muertos, lo suficientemente dulce para recordarte que la vida contenía placeres que valía la pena saborear. He estado pensando en algo que la abuela solía decir, dijo Sofía, acomodándose en la silla junto a él, que había agregado al portal específicamente para estas conversaciones nocturnas. Solía decirme que la gente llega a nuestras vidas por 3 razones. Algunos están aquí para enseñarnos algo, algunos están aquí para aprender algo de nosotros, y algunos están aquí para caminar con nosotros por parte del viaje. Lucas dejó a un lado las solicitudes de becas, dándole toda su atención a Sofía. Aún a los 16 años,
Sus observaciones llevaban el tipo de perspicacia que a la mayoría de la gente le tomaba décadas desarrollar, si es que la desarrollaban. ¿Cuál cree que yo fui para usted?, continuó. ¿Una maestra, una estudiante o una compañera? Lucas sonrió, recordando a la niña de 10 años que primero le había preguntado sobre sus sueños, que lo había retado a recordar que la felicidad no podía comprarse, que había visto a través de su cinismo al corazón herido debajo. «Creo que fuiste las tres», dijo. «Me enseñaste lo que realmente importaba. Aprendiste de mí que los adultos no siempre tienen las respuestas que pretenden tener, y has caminado a mi lado a través de la transformación más importante de mi vida». Se sentaron en silencio cómodo por un rato, viendo luciérnagas comenzar su danza nocturna por el patio, donde niños de todo el vecindario frecuentemente jugaban. Lucas había aprendido a encontrar satisfacción profunda en tales momentos, la paz que venía de vivir en armonía con ritmos naturales en lugar de pelear contra ellos, el contentamiento que surgía de saber que su vida tenía significado más allá del logro personal. ¿Se pregunta qué habría pasado si yo no hubiese escrito esa primera carta?, preguntó Sofía eventualmente. Lucas se había preguntado eso muchas veces, aunque nunca había compartido esos pensamientos con nadie. ¿Qué trayectoria habría tomado su vida si hubiera permanecido aislado en su penthouse de la capital, midiendo sus días en precios de acciones y juntas directivas? ¿Habría eventualmente encontrado su propio camino hacia la sanación o habría permanecido atrapado en una prisión de su propia construcción hasta que su riqueza se hubiera vuelto su epitafio? «Creo que salvaste mi vida», dijo simplemente, no solo ayudándome a caminar otra vez, sino recordándome por qué valía la pena caminar. Me mostraste que estar roto no significaba no tener valor, que la sanación era posible aun cuando los doctores dijeron que no era, y que las cosas más importantes en la vida no podían comprarse o venderse. Sofía se recostó en su silla, su expresión pensativa. Tal vez nos salvamos el uno al otro. Usted llegó a nuestras vidas cuando necesitábamos a alguien que creyera que los sueños eran posibles, que trabajar duro y ser bondadoso realmente podía llevar a que pasaran cosas buenas. Usted me mostró que la riqueza y el poder no tenían que hacer a la gente fría o egoísta, que alguien podía tener todo lo que el mundo ofreciera y aún elegir cuidar a gente como nosotros. Mientras la noche se profundizó y las luces de la calle comenzaron a parpadear en por todo San Miguel del Valle, Lucas reflexionó sobre la ordinariedad extraordinaria de su vida actual. Su rutina diaria involucraba revisar solicitudes de la fundación, visitar comunidades que habían recibido becas, trabajar en el jardín que Elena lo había ayudado a plantar detrás de su casa y compartir comidas con vecinos que lo incluían en sus vidas no por su riqueza, sino por su disposición a estar presente tanto para sus alegrías como para sus luchas. Su valor neto, aunque aún sustancial, ya no definía su identidad ni determinaba sus decisiones diarias. Las inversiones de criptomonedas que una vez habían parecido tan cruciales, ahora se sentían como preocupaciones distantes, importantes, solo en la medida en que proveían recursos para el trabajo de la fundación. Había aprendido que la riqueza era más satisfactoria cuando fluía a través de su vida hacia propósitos más grandes que su propia comodidad o seguridad, cuando se volvía un río en lugar de un reservorio. El diagnóstico de cáncer llegó un martes por la mañana en octubre, entregado por el Dr. Peterson con el tipo de directness gentil que los médicos desarrollan cuando han tenido que compartir noticias difíciles demasiadas veces. La forma agresiva del linfoma que había invadido el sistema de Lucas respondería al tratamiento, explicó el doctor, pero el pronóstico requería expectativas realistas sobre tanto el proceso como el resultado. Lucas recibió las noticias con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. 3 años antes, tal diagnóstico lo habría enviado a pánico sobre tratos comerciales sin terminar, estrategias de inversión incompletas, las varias maneras en que su muerte podría impactar su imperio financiero. Ahora sus primeros pensamientos fueron sobre el futuro liderazgo de la fundación, sobre asegurar que Sofía tendría becas universitarias completamente financiadas sin importar lo que le pasara a él, sobre los varios proyectos comunitarios que necesitaban su apoyo continuado. Cuando les dijo a Elena y Sofía sobre su enfermedad, sus respuestas revelaron la profundidad de las relaciones que había construido a través de los años.
Elena inmediatamente comenzó a investigar centros de tratamiento y terapias alternativas con la determinación feroz de alguien que había luchado demasiado fuerte por su familia para perder a otro miembro sin agotar cada opción posible. Sofía escuchó los detalles médicos con madurez sorprendente, haciendo preguntas prácticas sobre cronologías y opciones de tratamiento que mostraron que entendía la seriedad de la situación. Pero fue lo que Sofía dijo después, mientras se sentaban juntos en el anochecer que se reunía, lo que reveló su capacidad continua de ofrecer sabiduría que excedía sus años. ¿Tiene miedo?, preguntó, su mano encontrando la de él en la manera en que había hecho durante incontables conversaciones a través de los años. No de morir, respondió Lucas honestamente. He vivido más en los últimos 3 años de lo que viví en los 40 años anteriores a eso. Tengo miedo de dejar proyectos sin terminar, de no poder verte graduarte de la universidad, de perderme todas las maneras en que vas a cambiar el mundo. Sofía sonrió, su expresión llevando un eco de la confianza que había mostrado como niña de 10 años, escribiendo cartas a un extraño en la capital. Tal vez eso es lo que es el amor, cuidar más sobre lo que les pasa a otras personas que lo que te pasa a ti. Y tal vez así es como gente como usted y la abuela nunca realmente mueren, porque el amor que pusieron en el mundo sigue creciendo aun cuando su cuerpo ya no puede seguir el paso. Los meses que siguieron trajeron tanto desafíos como regalos inesperados. Los tratamientos de quimioterapia fueron difíciles, requiriendo viajes frecuentes a la Ciudad de México para citas médicas que le recordaron a Lucas de su vida anterior mientras reforzaban su apreciación por la actual. Pero el apoyo que recibió de la comunidad de San Miguel del Valle reveló redes de cuidado y asistencia mutua que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. Los vecinos se turnaron manejando hasta las citas cuando Elena no podía conseguir tiempo libre del trabajo. Las mujeres del círculo de oración de la iglesia de Rosa organizaron entregas de comida que aseguraron que nunca tuviera que preocuparse por cocinar durante sus días más débiles. Niños de todo el pueblo hicieron tarjetas de mejórate pronto con crayones y marcadores, llenando su buzón con arte que demostró ser más efectivo para levantar sus ánimos que cualquier intervención farmacéutica costosa. Sofía, ahora de 17 años y preparándose para su último año de preparatoria, se nombró a sí misma como su compañera principal durante el proceso de tratamiento. Se sentaría con él durante las largas sesiones de quimioterapia, leyendo en voz alta de libros que había elegido específicamente por su capacidad de transportarlo más allá del ambiente médico estéril. Sus elecciones iban desde literatura clásica hasta poesía contemporánea, desde biografías de gente que había vencido desafíos significativos hasta historias simples sobre el triunfo de la bondad sobre la crueldad. ¿Por qué eligió esta?, preguntó Lucas una tarde, mientras Sofía terminaba de leer una historia sobre un maestro que había transformado una escuela del centro de la ciudad a través de métodos no convencionales. Porque se trata de alguien que usó lo que tenía para hacer las cosas mejores para otras personas, respondió Sofía. Justo como lo que usted hizo con la fundación, justo como lo que la abuela hizo con nuestra familia. Creo que esas son las mejores clases de historias, las que nos recuerdan que gente ordinaria puede hacer cosas extraordinarias cuando se enfocan en ayudar a otros en lugar de solo ayudarse a sí mismos. El tratamiento demostró ser más exitoso de lo que el Dr. Peterson había esperado inicialmente. Para la primavera, el cáncer de Lucas había entrado en remisión, su energía había regresado y su pronóstico había mejorado significativamente. Pero la experiencia le había provisto con una educación diferente sobre mortalidad, sobre la importancia de usar cualquier tiempo que quedara para propósitos que sobrevivirían su existencia física. Mientras se acercaba la graduación de preparatoria de Sofía, Lucas se encontró reflexionando sobre el arco completo de su amistad. El hombre asustado y enojado en una silla de ruedas que había manejado primero a San Miguel del Valle había sido transformado por su relación con una niña que había visto más allá de su riqueza y estatus a la persona herida debajo. Pero la transformación no había sido de un solo lado. Sofía había crecido de una niña escribiendo cartas a un extraño, a una mujer joven, cuya sabiduría y compasión habían sido formadas parcialmente por sus años de conversación y apoyo mutuo.
El día de la graduación, Lucas se sentó con Elena en el gimnasio de la preparatoria, viendo a Sofía entregar el discurso de despedida que había escrito sobre la importancia de comunidad, el poder de creer en el potencial de la gente y la responsabilidad que venía con recibir educación y oportunidad. Sus palabras fueron elocuentes e inspiradoras, pero lo que más conmovió a Lucas fue el reconocimiento de que esta joven pronto estaría dejando San Miguel del Valle para asistir a la universidad donde había ganado una beca completa, parcialmente a través de sus propios logros académicos y parcialmente a través del apoyo de la fundación. Después de la ceremonia, mientras las familias se reunían para fotos y celebraciones, Lucas encontró un momento silencioso con Sofía cerca de las rosas que crecían junto a la entrada de la escuela. El aire nocturno era cálido y lleno del aroma de flores y el sonido de risa, un fondo perfecto para una conversación que marcaría el fin de un capítulo y el comienzo de otro. «Tengo algo para usted», dijo Lucas, alcanzando el bolsillo de su chaqueta para sacar una pequeña caja de madera. Adentro estaba la cruz de rosa, la que Elena le había dado años antes, ahora adherida a una cadena de oro delicada adecuada para una mujer joven comenzando su vida adulta. «No puedo tomar esto», protestó Sofía. «Pertenece a su familia». «Tú eres mi familia», respondió Lucas simplemente. «No por sangre, sino por elección, por experiencias compartidas, por el tipo de amor que se desarrolla entre gente que se ha ayudado mutuamente a volverse mejores versiones de sí mismos. Tu abuela quiso que yo tuviera esta cruz, y ahora quiero que tú la tengas, que lleves hacia adelante la fe y sabiduría que ella representaba». Mientras Sofía se abrochaba la cadena alrededor del cuello, la pequeña cruz de madera acomodándose contra su corazón, Lucas sintió un sentido profundo de completación, no el final de su relación, sino el cumplimiento de su propósito principal, el crecimiento y apoyo mutuo que había permitido que ambos se volvieran más de lo que podrían haber sido solos. «Prométeme algo», dijo haciendo eco de las palabras que ella le había dicho años antes. «Cualquier cosa», respondió Sofía con una sonrisa que mostró que reconocía la referencia. «Prométeme que recordarás de dónde vienes mientras descubres hacia dónde vas. Prométeme que usarás cualquier cosa que aprendas, cualquier cosa que logres, para construir cosas que importan, para ayudar a la gente de la manera que tú me ayudaste. Y prométeme que vendrás a casa a veces, porque este lugar y esta gente siempre serán parte de quien eres, sin importar qué tan lejos te lleven tus sueños». Los años continuaron pasando, marcados por el ritmo de las estaciones y los cambios graduales que el tiempo trajo a San Miguel del Valle. Sofía se destacó en la universidad, ganando títulos tanto en educación como en trabajo social, luego regresando al centro de México para desarrollar programas que trajeron recursos educativos urbanos a comunidades rurales. Su trabajo expandió el impacto de la Fundación Herrera mientras llevaba hacia adelante los valores que había aprendido de su abuela y refinado a través de su amistad con Lucas. Elena se volvió a casar, encontrando amor con un campesino viudo que entendió que aceptar la memoria de Rosa como parte de su relación no era una carga, sino un regalo. Su boda se celebró en la pequeña iglesia donde Lucas había asistido al funeral de Rosa años antes, el mismo santuario donde había aprendido que la comunidad se construía a través de tristezas compartidas, tanto como alegrías compartidas. El mismo Lucas continuó dividiendo su tiempo entre el trabajo de la fundación y los placeres simples de la vida en San Miguel del Valle. Su salud permaneció estable, su riqueza continuó creciendo a través de manejo cuidadoso, pero su sentido de propósito permaneció enraizado en las relaciones y proyectos que lo conectaban a algo más grande que logro personal. Nunca se volvió a casar, nunca regresó al mundo de negocios de alto riesgo que una vez lo había definido, nunca se arrepintió de las decisiones que lo habían llevado lejos del éxito convencional hacia algo más personalmente significativo. En una noche cálida de junio, mientras se acercaba a su 70º cumpleaños, Lucas se sentó en su portal leyendo solicitudes para la última ronda de becas de la fundación. El programa había crecido más allá de cualquier cosa que había visionado originalmente.
ahora apoyando oportunidades educativas para cientos de jóvenes por toda la región, mientras financiaba proyectos de desarrollo comunitario que fortalecían el tejido económico y social de pueblos pequeños frecuentemente, pasados por alto por organizaciones filantrópicas más grandes. Un carro se estacionó en su entrada, y Lucas levantó la vista para ver a Sofía emergiendo del asiento del conductor, su hijo de 5 años, corriendo adelante de ella hacia el portal donde Lucas se sentaba. Timoteo era un niño serio y pensativo que le recordaba a Lucas de su madre a esa edad, lleno de preguntas sobre el mundo y confiado de que los adultos proveerían respuestas honestas a incluso las preguntas más complicadas. «Tío Lucas», gritó Timoteo, usando el título honorario que se había desarrollado naturalmente a través de los años. «Mamá dice que tienes libros nuevos para mí». Lucas sonrió, dejando a un lado su trabajo para enfocarse completamente en su joven amigo. La rutina de leer juntos se había vuelto uno de sus mayores placeres. Compartir historias con un niño cuya curiosidad y entusiasmo le recordaban del asombro que había redescubierto a través de su relación con Sofía. Era un tipo diferente de legado del que una vez había imaginado construir, pero infinitamente más satisfactorio. Mientras Sofía se acomodó en la silla a su lado y Timoteo se subió a su regazo con el libro seleccionado, Lucas reflexionó sobre el viaje extraordinario que lo había traído a este momento. Si alguien le hubiera dicho una década antes que su mayor felicidad vendría de leer libros infantiles en un portal de pueblo pequeño, mientras una fundación que nunca había planeado lentamente cambiaba vidas por toda América rural, lo habría considerado delirante. Pero la vida, había aprendido, tenía su propia sabiduría sobre lo que constituía éxito auténtico. La fortuna que había acumulado a través de décadas de inversión cuidadosa y desarrollo comercial se había vuelto una herramienta para crear oportunidades que nunca podría haber imaginado durante sus años de acumulación de riqueza enfocada. El aislamiento que había experimentado después de su accidente había sido transformado en relaciones que proveían más sustento emocional que cualquier lujo que el dinero pudiera comprar. Más importante, el sentido de falta de significado que casi lo había destruido había sido reemplazado por un entendimiento profundo de cómo vidas individuales podrían tejerse juntas en patrones de apoyo mutuo y propósito compartido. La fundación continuaría su trabajo mucho después de que se hubiera ido, guiada por principios que Sofía y otros que habían aprendido las mismas lecciones llevarían hacia adelante a sus propios roles de liderazgo. Mientras el sol se ponía sobre la pradera y la cabeza de Timoteo se volvía pesada contra su pecho, Lucas entendió que esto era como se veía la redención, no un momento dramático de transformación, sino la acumulación gradual de días pasados en servicio a algo más grande que uno mismo, rodeado de gente cuyo amor no estaba contingente en logro o estatus, sino en la simple disposición de mantenerse presente tanto para lucha como para celebración. La cruz de madera que una vez había llevado ahora descansaba contra el corazón de Sofía, pero su significado vivía en las incontables vidas que habían sido tocadas por la fe y determinación que representaba. La sabiduría de Rosa continuaba guiando decisiones tomadas en salas de juntas y salones de clase por toda la región, mientras las lecciones que Lucas había aprendido sobre la diferencia entre éxito y significancia influían en cómo los recursos de la fundación se desplegaban para máximo beneficio. Cuando Timoteo finalmente se durmió en su regazo, Sofía ayudó a Lucas a cargar al niño adentro, al cuarto de huéspedes que había sido preparado para su visita. Mientras se pararon mirando al niño dormido, Lucas sintió la satisfacción profunda que venía de saber que su vida había sido vivida completamente, que su riqueza había sido transformada en algo significativo, que su presencia temporal en el mundo había contribuido a patrones de amor y apoyo que continuarían mucho después de que su historia personal terminara. «Gracias», dijo Sofía silenciosamente, mientras regresaron al portal, sus palabras llevando el peso de todo lo que habían experimentado juntos. «¿Por qué?», preguntó Lucas, aunque sospechaba que sabía la respuesta. «Por escuchar las cartas de una niñita, por creer que la sanación era posible, aun cuando los doctores dijeron que no lo era, por mostrarme que la riqueza y sabiduría podían coexistir, que el éxito no requería sacrificar bondad,
que las cosas más importantes que construimos son las relaciones que sobreviven todo lo demás. Mientras se sentaron juntos en la oscuridad que se reunía, rodeados por los sonidos pacíficos de un pueblo pequeño, acomodándose en la noche, Lucas entendió que esta conversación era en sí misma un regalo, la oportunidad de presenciar el círculo completo de amor e influencia, de ver cómo semillas plantadas en fe e incertidumbre habían crecido en algo hermoso y duradero. Las luciérnagas comenzaron su danza antigua por el patio, cada iluminación breve, un recordatorio de que la belleza frecuentemente venía en medidas pequeñas, que la luz podía emerger de los momentos más oscuros si uno tenía paciencia para esperar y ojos dispuestos a ver. En la distancia una campana de iglesia marcó la hora, marcando el paso del tiempo mientras de alguna manera conectaba este momento a todos los momentos que habían venido antes y todos aquellos por venir. Lucas pensó en Rosa, cuya sabiduría lo había guiado a través de sus horas más oscuras, aún después de su muerte. Pensó en Elena, cuya fuerza silenciosa le había mostrado cómo se veía la dignidad verdadera frente a la dificultad. Pensó en Timoteo, quien representaba el futuro que justificaba todos sus esfuerzos presentes, la continuación de esperanza a través de generaciones unidas por amor en lugar de sangre. Pero más que nada pensó en Sofía, la niña de 10 años cuya fe había sido lo suficientemente fuerte para alcanzar a través de las barreras de riqueza y estatus para tocar un corazón herido, la adolescente que había caminado a su lado a través del tratamiento de cáncer y recuperación, la mujer joven cuyo propio trabajo ahora llevaba hacia adelante los valores que habían descubierto juntos, la madre que estaba criando a su hijo para creer en las mismas posibilidades que una vez había ofrecido a un extraño roto. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo San Miguel del Valle con nieve que transformó el paisaje familiar en algo mágico y nuevo. Lucas se encontró caminando por las calles de su pueblo adoptivo más frecuentemente, sus piernas fuertes y seguras debajo de él, su corazón lleno de gratitud por la capacidad simple de moverse por el mundo bajo su propio poder. El accidente que una vez había parecido como un final, había en su lugar, se había vuelto una puerta a un tipo diferente de vida, una definida no por lo que podía acumular, sino por lo que podía regalar. La Fundación Herrera anunció su programa de becas más grande aún ese diciembre, proveyendo financiamiento universitario completo para 50 estudiantes rurales cuyos logros académicos y servicio comunitario los habían marcado como futuros líderes. Parado ante las familias reunidas en la ceremonia de premios, Lucas miró a caras que le recordaron de Sofía a los 10 años, brillantes, esperanzadas, ciertas de que el mundo contenía posibilidades que valía la pena perseguir a pesar de limitaciones actuales. Estos jóvenes no necesitan nuestro dinero tanto como necesitan nuestra creencia en ellos, dijo en su discurso esa noche. Ya están cargando las cosas más importantes, curiosidad, determinación, los valores que sus comunidades les han inculcado. Lo que estamos proveyendo es simplemente la oportunidad para que esas cualidades florezcan, la oportunidad para que sus sueños se vuelvan realidad. Mientras hablaba, Lucas vio a Sofía en la audiencia, Timoteo durmiendo en su regazo, su cara brillando con orgullo, no por lo que él había logrado, sino por en quien se había convertido. El círculo completo de su relación era visible en ese momento, el hombre que había sido sanado por la fe de una niña, ahora trabajando para sanar a otros, la niña, cuyas cartas habían salvado una vida, ahora viendo su influencia ondear hacia afuera a través de generaciones que nunca conocería. La ceremonia terminó con el canto tradicional de Amazing Grace, el himno que Rosa había amado y que se había vuelto el himno no oficial de la fundación. Mientras voces de toda la comunidad se unieron en la melodía familiar, Lucas sintió una presencia que trascendía los límites físicos del cuarto. Toda la gente que había contribuido a este momento, todas las vidas que serían cambiadas por los compromisos de esta noche, todas las conexiones que unían pasado, presente y futuro en una cadena ininterrumpida de esperanza. La primavera trajo noticias que Lucas había estado temiendo y anticipando en igual medida. El doctor Peterson llamó un martes por la mañana en abril para informarle que el cáncer había regresado, esta vez
con una agresividad que hacía improbable que tratamientos adicionales tuvieran éxito. La voz del doctor llevaba tristeza genuina mientras entregaba el pronóstico, tal vez 6 meses, quizás menos, dependiendo de qué tan rápido progresara la enfermedad. Lucas recibió las noticias en su cocina, mirando por la ventana al jardín que Elena le había enseñado a plantar, donde los primeros brotes verdes de la temporada estaban empujando a través del suelo en desafío del agarre persistente del invierno. No sintió enojo esta vez, no forcejeó desesperado por soluciones alternativas. En su lugar, había una calma profunda, la paz que venía de saber que había pasado sus años finales saludables bien, que el trabajo que había comenzado continuaría mucho después de su partida. Cuando les dijo a Sofía y Elena sobre el diagnóstico, respondieron con la misma gracia que había caracterizado todas sus interacciones a través de los años. Había lágrimas, por supuesto, y planes para explorar todas las opciones posibles de tratamiento, pero debajo del dolor natural había una aceptación de los ritmos de la vida, un entendimiento de que la muerte no era derrota, sino simplemente la siguiente etapa de un viaje que había sido rico con significado. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sofía, su mano encontrando la suya a través de la mesa de cocina, donde habían compartido tantas comidas y conversaciones. «Ayúdame a terminar bien», respondió Lucas. «Ayúdame a asegurar que la fundación esté estructurada para continuar su trabajo. Ayúdame a escribir cartas a los becarios, diciéndoles lo que creo sobre su potencial y su responsabilidad de usar sus educaciones sabiamente. Más importante, ayúdame a pasar cualquier tiempo que quede enfocándome en lo que más importa, esta comunidad, estas relaciones, el amor que nos conecta a todos». Los meses finales de la vida de Lucas Herrera fueron tal vez los más llenos de propósito que había vivido jamás. En lugar de retirarse a autocompasión o intervenciones médicas desesperadas, se lanzó a completar el trabajo de la fundación con una intensidad que sorprendió a todos los que lo conocían. Visitó toda comunidad que había recibido becas, reuniéndose con líderes locales para asegurar que los programas continuaran efectivamente. Grabó mensajes en video para futuras ceremonias de becas, queriendo que su voz continuara alentando a jóvenes mucho después de que su presencia física se hubiera ido. Pero fue en los momentos silenciosos que su transformación fue más evidente. Pasó horas sentado en su portal, viendo los ritmos de la vida de pueblo pequeño desplegarse ante él con la apreciación de alguien que había aprendido a encontrar alegría en observaciones simples. Niños jugando en el patio, vecinos saludándose en caminatas matutinas, la manera en que la luz solar se movía por los edificios en la calle principal. Estos se volvieron su entretenimiento diario, más satisfactorio que cualquier triunfo de sala de juntas había sido jamás. Sofía visitó casi diariamente durante esas últimas semanas, a veces trayendo a Timoteo para sesiones de lectura que continuaron su tradición, a veces viniendo sola para conversaciones que les permitieron reflexionar sobre su viaje compartido. Estas pláticas revelaron la profundidad de su influencia mutua, cómo la sabiduría infantil de Sofía había reformado el entendimiento de Lucas sobre el éxito, cómo su perspectiva adulta la había ayudado a desarrollar confianza en su propio potencial para crear cambio positivo. ¿Tiene algún arrepentimiento?, preguntó una tarde mientras se sentaban viendo nubes formar patrones a través del cielo infinito de la pradera. Lucas consideró la pregunta cuidadosamente. Había oportunidades comerciales que podría haber perseguido diferentemente, relaciones que podría haber tratado con más cuidado, años que había desperdiciado persiguiendo metas que finalmente no trajeron satisfacción. Ciertamente, pero arrepentimiento parecía la palabra equivocada para sus reflexiones sobre el pasado. Ojalá hubiera aprendido estas lecciones más temprano, dijo finalmente. Ojalá hubiera entendido más pronto que la riqueza era una herramienta en lugar de un destino, que el éxito sin amor era solo soledad elaborada, que las mejores inversiones siempre se hacían en gente en lugar de portafolios. Pero no puedo arrepentirme del viaje que me trajo a estas realizaciones, especialmente cuando ese viaje me llevó a ti y tu familia. Mientras el verano alcanzó su pico, la fuerza de Lucas comenzó a desvanecerse notablemente. Las juntas directivas de la fundación se movieron a su casa, conducidas en el portal donde podía participar mientras permanecía cómodo.
Encontró satisfacción profunda en ver a Sofía pasar naturalmente a roles de liderazgo, su voz llevando peso creciente en discusiones sobre direcciones de programas y necesidades comunitarias. Había crecido exactamente en el tipo de líder que había esperado que se volviera, con principios pero flexible, visionaria pero práctica, ambiciosa para cambio positivo mientras permanecía fundada en los valores de su crianza. El último evento mayor de la fundación al que Lucas asistió fue la ceremonia de puesta de primera piedra para el Centro de Salud Comunitario Rosa Rodríguez, una instalación que proveería atención médica a 3 condados de residentes rurales que previamente habían tenido que viajar horas para tratamiento básico. Mientras se sentaba en su silla de ruedas, los desafíos de movilidad habiendo regresado, mientras su cuerpo se debilitaba, viendo a Elena voltear la primera pala de tierra, Lucas sintió una completación que no tenía nada que ver con logro personal y todo que ver con la continuación de amor a través de acción práctica. La abuela habría estado orgullosa, susurró Sofía, inclinándose lo suficientemente cerca para que solo él escuchara. Lo está orgullosa, respondió Lucas con la certeza de alguien que había aprendido a creer en conexiones que trascendían la existencia física. Está viendo todo esto, probablemente riéndose de cuánto nos tardamos en averiguar lo que ella entendió desde el principio, que el trabajo más importante que hacemos es construir puentes entre corazones. Agosto trajo una ola de calor que parecía presionar sobre la pradera de México como un peso físico, pero Lucas encontró el calor consolador en lugar de opresivo. Pasó sus días en la comodidad con aire acondicionado de su sala, rodeado de álbumes de fotos y cartas de becarios, notas de agradecimiento de familias cuyos gastos médicos habían sido cubiertos por la fundación, actualizaciones de comunidades donde proyectos de infraestructura estaban mejorando la vida diaria en maneras medibles. Pero la correspondencia que más significó para él vino de niños, dibujos y notas de agradecimiento, coloreadas con crayón de estudiantes de primaria cuyas escuelas habían recibido becas de tecnología, ensayos escritos a mano de estudiantes de preparatoria, describiendo cómo sus sueños universitarios se habían vuelto posibles a través de becas de la fundación. Estas voces jóvenes le recordaron de la primera carta de Sofía, la fe simple que había alcanzado a través de barreras de edad y circunstancia para ofrecer esperanza cuando la esperanza parecía imposible. En una noche particularmente cálida, a mediados de agosto, mientras Lucas se sentaba en su portal con Elena y Sofía, viendo a Timoteo perseguir luciérnagas por el patio, se sintió movido a compartir pensamientos que había estado organizando en su mente por semanas. «Quiero que ambas sepan», comenzó, su voz más débil de lo que había sido pero aún clara en su convicción, «que estos últimos años han sido los mejores de mi vida, no porque hayan sido fáciles, frecuentemente no lo fueron, sino porque fueron reales. Se trataron de conexión y propósito y amor en lugar de logro y adquisición y control». Elena extendió la mano para tomar la suya, su toque gentil pero firme. «Usted también nos dio algo, Lucas». Le mostró a Sofía que los sueños podían volverse realidad a través de trabajo duro y educación. Me mostró que la gente rica podía ser bondadosa y humilde. Nos mostró a todos que nunca es demasiado tarde para cambiar, para volverse la persona que se suponía que fueras. Mientras la noche se profundizó y Timoteo se cansó de su juego, se movieron adentro para lo que sería su última cena familiar juntos. La comida fue simple: tamales caseros de Elena, elote fresco de su jardín y té helado endulzado de la manera que Rosa les había enseñado a todos a preferir. Pero la conversación fue rica con memoria y gratitud, con historias que celebraron no solo la transformación de Lucas, sino la comunidad de amor que la había hecho posible. «Cuénteme sobre las cartas otra vez», pidió Timoteo soñoliento desde su lugar en la mesa, habiendo escuchado la historia incontables veces, pero nunca cansándose de su repetición. «Bueno», comenzó Sofía, acomodándose en el ritmo familiar del cuento, «había una vez un hombre muy rico que pensó que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero en realidad estaba muy triste y solo. Que había una niñita que vivía en un pueblo pequeño que creía que todos merecían ser amados y recordados, aun extraños que nunca había conocido». Mientras Sofía continuó la historia,
Lucas escuchó con el asombro de alguien escuchándola por primera vez, maravillándose de cómo un acto simple de fe había crecido en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. La fundación ahora apoyaba docenas de comunidades, cientos de estudiantes, miles de familias cuyas vidas habían sido mejoradas por programas enraizados en los valores que una niña de 10 años había aprendido de su abuela. Lucas Herrera partió pacíficamente un domingo por la mañana en septiembre, rodeado de la gente que se había vuelto su familia elegida. Sus últimas palabras coherentes fueron dichas a Sofía, quien estaba sosteniendo su mano mientras la luz temprana matutina se filtraba por las ventanas del cuarto de la casa que se había vuelto su verdadero hogar. «Gracias», susurró, su voz apenas audible pero sus ojos brillantes con gratitud, «por enseñarme cómo caminar otra vez, no solo con mis piernas, sino con mi corazón». El funeral se celebró en la misma iglesia pequeña, donde el servicio de Rosa había tenido lugar años antes, pero la multitud que se reunió se extendió mucho más allá de los límites de San Miguel del Valle. Representantes vinieron de toda comunidad que la fundación había apoyado. Becarios viajaron de universidades por todo el país y líderes comerciales de la Ciudad de México hicieron el viaje para honrar a un hombre que había elegido amor sobre ganancia, servicio sobre acumulación. Pero fue el elogio de Sofía el que capturó la esencia de en quien Lucas Herrera se había vuelto en sus años finales. Parada en el púlpito donde había escuchado la vida de su abuela ser celebrada, habló sobre transformación y redención, sobre el poder de conexiones inesperadas para sanar heridas que parecían permanentes, sobre la responsabilidad que venía con recibir amor y la alegría que acompañaba darlo libremente. Lucas Herrera fue prueba de que nunca es demasiado tarde para cambiar, dijo, su voz llegando a cada rincón del santuario lleno. Nos mostró que riqueza sin amor es pobreza, que éxito sin servicio es fracaso, que las cosas más importantes que podemos construir no son monumentos a nosotros mismos, sino puentes hacia otros. Su mayor fortuna no se medía en pesos, sino en vidas tocadas, sueños habilitados y futuros hechos posibles a través de creencia en potencial humano. La Fundación Herrera continuó creciendo y evolucionando en los años siguiendo la muerte de Lucas, guiada por los principios que él y Sofía habían desarrollado juntos y personal, que entendía que su trabajo se trataba de más que distribuir fondos. Se volvió un modelo para filantropía centrada en la comunidad, probando que cambio sostenible venía no de imponer soluciones desde afuera, sino de apoyar los sueños e iniciativas que surgían desde adentro de las comunidades mismas. Sofía, ahora en sus 30 años y sirviendo como directora ejecutiva de la Fundación, nunca olvidó las lecciones que había aprendido de ver a un hombre roto descubrir su capacidad para sanación y crecimiento. Pasó esas perspectivas a sus propios hijos, a los profesionales jóvenes que mentoró, a los becarios que vinieron a ella por guía mientras navegaron sus propios viajes de comunidades rurales a oportunidades expandidas. La cruz de madera que había viajado de Rosa a Lucas a Sofía eventualmente encontró su camino a Timoteo, quien la llevó mientras se graduó de la universidad con un título en medicina rural, planeando regresar a comunidades como San Miguel del Valle para proveer atención médica a gente que de otra manera podría vivir sin ella. El símbolo tallado simple se había vuelto un eslabón tangible entre generaciones, llevando hacia adelante la fe y determinación de una abuela que había creído en el poder del amor para transformar los corazones más duros. En noches silenciosas, cuando su trabajo estaba terminado y su familia estaba acomodada para la noche, Sofía a veces se sentaría en su propio portal y recordaría a la niña de 10 años que había decidido escribir cartas a un extraño. Se preguntaba si esa niña podría haber imaginado los efectos ondulantes de su acto simple de fe, las miles de vidas cambiadas, las comunidades fortalecidas, la prueba de que la creencia de una persona en el potencial de otra podía de hecho mover montañas. La historia de Lucas Herrera y Sofía Rodríguez se volvió leyenda en San Miguel del Valle y las comunidades circundantes, contada y recontada como evidencia de que milagros aún ocurrían en lugares ordinarios entre gente ordinaria que eligió creer en posibilidades extraordinarias. Los niños aprendieron de ella que sus voces importaban sin importar su edad,
que la bondad nunca se desperdiciaba, que cartas y oraciones y actos simples de fe podían de hecho cambiar el mundo un corazón a la vez. ¿Y tú, has recibido alguna vez una carta inesperada que cambió tu perspectiva sobre lo que más importaba? ¿Has descubierto que tu mayor sanación vino no de medicina o dinero, sino de las conexiones sorprendentes que te recordaron de tu propia capacidad para crecimiento y generosidad? Tal vez ahora mismo alguien en tu vida necesita el mismo tipo de amor paciente que Sofía ofreció a Lucas. La misma disposición de ver potencial donde otros ven solo problemas. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, si te ha recordado que la transformación es posible a cualquier edad y en cualquier circunstancia, por favor, compártela con alguien que podría necesitar ese recordatorio hoy. Deja un comentario sobre la gente que te ha ayudado a descubrir tu propia capacidad para bondad y suscríbete para que estos mensajes de esperanza puedan alcanzar otros corazones que están listos para recordar lo que verdaderamente importa. A veces los milagros más poderosos pasan silenciosamente, una relación a la vez, un acto de fe a la vez, una elección de creer en amor sobre miedo a la vez.